¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Y como siempre vamos en esta hora a hacer el repaso de la lección de escuela sabática, de la lección La promesa, el pacto eterno de Dios, segunda parte. Hemos venido estudiando una serie de temas, ¿verdad? Ya estamos en la lección número 9, ¿verdad? ¿Qué lecciones hemos estudiado hasta aquí? En primer lugar, estudiamos el tema que ocurrió. Después vimos conceptos básicos del pacto. Y luego vimos por los siglos perpetuos. Y enseguida vimos el pacto eterno. Después los hijos de la promesa. Enseguida la simiente de Abraham. Y después el pacto en el Sinaí. Y la anterior lección, la ley del pacto. Y en esta ocasión vamos a estudiar la señal del pacto, ¿verdad? Y la siguiente semana vamos a estar estudiando el nuevo pacto. Así, de esa manera, se han integrado esta lección, la promesa, el pacto eterno de Dios, segunda parte, ¿verdad? Así que, antes de iniciar, como siempre, quiero invitarles para que vayamos en oración a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y Padre eterno, te reconocemos, Padre eterno, como nuestro Salvador y Señor. Y Padre eterno, queremos pedirte que quites todo ruido de nuestra mente y que nos habilites con poder para poder discernir este tema junto con nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, que nos hacen favor de escuchar en esta ocasión. Gracias, Padre eterno, gracias por la salud, gracias porque siempre nos escuchas, gracias porque siempre nos bendices, porque te lo pedimos, te lo agradecemos, no por nuestros méritos, sino en los méritos en la sangre preciosa de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos entonces a irnos al versículo de memoria que se encuentra en Isaías, en el capítulo 31, versículo 16. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros, ¿sí? A la Biblia, y vayamos a esta cita, Éxodo 31, 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Verdad? ¿Qué vemos en esta cita? ¿Qué es lo que vemos en esta cita? ¿Sí? Vemos que la instrucción es para los hijos de Israel. Cualquiera de nosotros diría o cualquier otra persona diría, bueno, es solamente para los hijos de Israel. Sin embargo, Dios dio instrucciones a los hijos de Israel para que fueran, para que dieran testimonio del Dios verdadero. Así que todo lo que el pueblo de Israel hiciera tiene un propósito. El propósito es que todo el mundo, todas las naciones, todo pueblo, toda raza, ¿sí?, pudiera seguir, ¿sí?, el testimonio de los hijos de Israel. Así que no hay problema en ese sentido, aunque la cita nos hable acerca de que la instrucción son para los hijos de Israel, a todos nosotros nos alcanza. Así que
Vamos a leer desde el versículo 12 para poder entender. Ahí en el capítulo 31 del libro de Éxodo. Además, el Señor habló con Moisés y le dijo: tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás: ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es, ¿qué cosa? Una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones, para que sepan que yo soy el Señor y que los santifico. ¿Verdad? Versículo 14. Así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. El que lo profane será condenado a muerte. Si cualquiera que haga algún trabajo en ese día será expulsado de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es el día de reposo consagrado. Versículo 15. Consagrado a mí, cualquiera que trabaje ese día de reposo será condenado a muerte. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. ¿Verdad? Es interesante que este pacto, ¿sí? Esta señal, ¿sí?, de este pacto, que es el sábado, el día de reposo, ¿sí?, deberían de celebrarlo por generaciones, por pacto perpetuo. ¿Verdad? Así que, como dije antes, muchos dirán: bueno, pues es que son únicamente para los hijos de Israel. Dios dio instrucciones claras al pueblo de Israel para que fueran, dieran testimonio del Dios verdadero, y por su testimonio muchos vinieran al Señor. Así que no hay ningún pretexto para que alguien diga: no, solamente es para los hijos de Israel. Ahora, el sábado es especial en muchos sentidos. Es un recordatorio de la creación. Quiero invitarles para que vayamos ahí mismo en ese libro, al capítulo 20, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, ¿verdad? Es decir, el Señor es el creador de los cielos, ¿verdad?, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces el sábado es especial en muchos sentidos. Es un recordatorio, en primer lugar, de la creación, pero también es de la redención. Es una señal del pacto eterno que perdura para siempre, de acuerdo a Isaías 66, 23. Vamos rápidamente. Isaías 66, 23. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos? Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Isaías 66, versículo 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y mes tras mes y día de reposo tras día de reposo, todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo, el Señor, lo he dicho, ¿verdad? Pero a su vez forma parte de las leyes rituales que apuntaban a Cristo, ¿verdad? De acuerdo a Números 28, versículos 9 y 10. El sábado es más que una mera porción de tiempo. Es la promesa de una relación rica y significativa con Dios. Es un día en que dejamos todo de lado en nuestra vida, excepto a Dios, y nos tomamos el tiempo para fortalecer nuestra relación con Él. En esta lección vamos a estudiar varios puntos interesantes acerca de la señal de este pacto eterno que hemos hecho con Dios, ¿verdad? Primero vamos a ver el sábado en la creación. El sábado en la creación. Y posteriormente vamos a ver de la creación al Sinaí. Si alguien tiene forma de apuntar estos puntos, vamos a hacerlo. Agarren papel y pluma
y apunten cada uno de los puntos. Después vamos a ver del Sinaí hasta nosotros. Muy bien, ya anotamos cada uno de los puntos. Número 1, el sábado en la creación. Número 2, de la creación al Sinaí, y del Sinaí hasta nosotros. ¿Sí? De este último punto se van a desprender 3 aspectos. Así que vamos a estar pendientes en esto. Ahora, vamos a la introducción del tema. El sábado puede entenderse solamente si consideramos su génesis. El término reposo en Génesis 2:3 deriva de la forma verbal hebrea Sabbat, que significa reposar, celebrar, cesar, desistir del trabajo, poner fin, descansar, completar, guardar el sábado, observar. Curiosamente, este verbo está relacionado con la observancia del sábado semanal, sábado, día de reposo sabático. Vamos a rápidamente al libro de Levítico, y vamos al capítulo 25, al versículo 2. Libro de Levítico, capítulo 25, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. ¿Verdad? Entonces el sábado es más que una mera porción de tiempo, es la promesa de una relación rica y significativa con Dios. Es un día en que dejamos todo de lado en nuestra vida, excepto a Dios, y nos tomamos un tiempo para fortalecer nuestra relación con Él. Así que vamos a entrar al primer punto, estimados amigos y hermanos, y es el sábado en la creación. Y vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y ese día reposó de toda su obra. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que Dios había terminado su obra, ¿verdad? Había terminado su obra, y Dios bendijo al día séptimo, pero además de haber terminado su obra, Dios santificó ese día. Dios descansó de toda su obra, ¿verdad? Además de esto, ¿qué significa esta cita? Significa que para ese tiempo no existía, ¿verdad?, que esta orden o este ejemplo, ¿verdad?, este ejemplo que estaba dando Dios después de haber creado su obra, ¿sí?, ese sábado en la creación, aún no existía como tal el pueblo de Israel, sino este ejemplo que Dios estaba dando era para todo el mundo, ¿verdad?
todo el mundo, ¿sí? Es decir, para nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así que esto lo subrayo porque muchos dirán, ya leímos algunas citas donde la instrucción se da al pueblo de Israel. Particularmente Dios da la instrucción al pueblo de Israel porque ellos tenían que haber sido o eran representantes de Dios en el mundo. Toda nación, toda tribu tenía que recibir de parte del pueblo de Israel luz. Ahora, en la creación Dios colocó señales que marcasen los periodos de tiempo. El sol y la luna deberían marcar los días y los años, de acuerdo a Génesis 1:14, y el sábado debía marcar los periodos semanales, Génesis 2:2. Vamos rápidamente a Génesis 2:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 2:2. Dios terminó el día séptimo la obra que hizo y ese día reposó de toda su obra, ¿sí? Ahora, la división del tiempo en días y años quedaba señalada, pues, por fenómenos físicos y repetitivos y fácilmente medibles. Sin embargo, la división semanal no tiene forma de ser medida por fenómenos físicos, simplemente Dios lo hizo así y aún hoy seguimos dividiendo la semana tal como Dios lo hizo. Realmente el sábado fue creado por Dios como una señal para toda la humanidad y no solamente como una señal para el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a Marcos 2:27, ¿verdad? Marcos 2:27. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿verdad? Es decir, no está hablando solamente que es una señal para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, ¿verdad? Ahora, vamos al siguiente punto rápidamente, de la creación al Sinaí. De la creación al Sinaí. El pueblo de Israel había estado por más de 400 años, ¿sí?, esclavizado. Ya hemos dicho en otras lecciones, los hemos mencionado, ¿sí?, en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando Dios con su mano poderosa, con su brazo poderoso, los saca de ahí, teniendo como líder a Moisés. Dios se da cuenta de que muchos del pueblo de Israel no le conocían. Miren lo que dice Éxodo 16:23. Éxodo 16:23. Vamos rápidamente. Éxodo 16:23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día santo de reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer, cocinen hoy lo que tengan que cocinar, y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. ¿Ah? Sin duda, esta cita nos habla de que hay un día de preparación antes del día de reposo. Es decir, se está hablando del viernes, ¿verdad? Del sexto día, ¿verdad? Así que el Señor es claro y dice, mañana es santo día de reposo, el sábado consagrado a mí. Lo que vas a necesitar mañana, cócelo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocínalo.
y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana, ¿verdad? Todo lo que es sobre, guardarlo para mañana. Así que hay un día de preparación para el pueblo de Dios. Y todo esto que el pueblo de Israel hacía, serviría para testimonio a todas las naciones. En ese momento el pueblo de Israel se encontraba en el desierto de Sin, murmurando contra Dios a causa del hambre. Dios no solamente les dio maná como alimento, sino que les recordó la importancia del descanso sabático que no habían podido disfrutar durante su esclavitud en Egipto. Había muchos que sin duda no conocían a Jehová, no conocían a Yahvé, no conocían al Dios eterno, al único Dios y verdadero, al Dios vivo. Milagrosamente el maná criaba gusanas de un día para otro, pero no así el sábado. Además, el sábado no caía maná. No era necesario recogerlo ni cocinarlo, pues se hacía el viernes. Esto nos habla de la importancia que tiene para Dios el día de reposo, ¿verdad? Dios quería que se dedicasen el sábado a estar en comunión con Él. Quiero invitarles para que vayamos al versículo 29, ahí mismo en Éxodo 16, versículo 29. Dice la palabra de Dios: dense cuenta que yo, el Señor, les he dado el día de reposo. ¿Quién es el que da el día de reposo? Dios. Por eso, el sexto día les doy pan para 2 días. Es decir, el viernes Dios les daba al pueblo de Israel el maná para el viernes y para el sábado, ¿verdad? No era necesario recogerlo ni cocinarlo, pues se hacía el viernes. Dios quería que dedicasen el sábado para estar en comunión con Él. Hoy Él sigue queriendo disfrutar del sábado en nuestra compañía. ¿Estás dispuesto, estimado amigo y hermano, ¿sí?, a tener un momento especial, un día especial que Dios ha señalado, ¿sí?, para estar en comunión con Él? ¿Estás dispuesto a guardar, a separar ese día para el Señor? Y si tú dices sí, yo digo amén, ¿verdad? Ahora, el tercer punto, sí, nos lleva del Sinaí a nuestros días. Noten que primero estábamos en la creación, y luego de la creación al Sinaí, en donde el pueblo de Israel les he recordado, ¿sí?, la ley de Dios. Y de ahí del Sinaí vamos a pasar hasta nuestros días. Y vamos a ver ahí mismo en esta parte 3 aspectos muy importantes. En primer lugar, vamos a ver la señal del pacto. ¿Cómo es eso de la señal del pacto? Aparte de la ley del pacto, ¿hay una señal? Vamos a ver. Éxodo 31, 16. Es la cita que ya habíamos leído. Éxodo 31, 16. Dice: así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como pacto perpetuo. Dios manda a que los hijos de Israel celebren por todas sus generaciones, ¿sí?, a guardar el día sábado como señal del pacto, como señal del pacto. En 4 ocasiones la Biblia designa el sábado como una señal. Vamos
rápidamente al versículo 13 de Éxodo 31. Y miren lo que es: tú hablarás con los hijos de Israel y le dirás, ustedes deben de respetar mis días de reposo, porque es una señal, dice, entre ustedes y yo, por las generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, que los santifico, ¿verdad? Entonces vemos que Dios dice que el sábado es una señal de que usted y yo tenemos un pacto con Dios, pero también para que sepamos que Dios nos santifica. Por eso es importante el día sábado. En el sábado recibimos la santificación de parte de Dios, y eso nos ayuda a mantenernos firmes durante los 6 días siguientes, hasta que nuevamente entremos en reposo en el día séptimo. Igualmente el versículo 17, miren lo que dice: será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Nuevamente aquí vemos que el sábado, como señal del pacto, nos ayuda para que sepamos que Dios es nuestro creador. Y nuevamente cualquiera me va a decir, bueno, pero es que esto dice que para los hijos de Israel. Dios había ordenado, no, repito y hago énfasis en esto, había ordenado o había escogido al pueblo de Israel para que fuera representante, ¿sí? Para que fuera representante de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Delante de todas las naciones, delante de todas las tribus, delante de todos los pueblos. Así que todo el testimonio que diera los hijos de Israel tendrían que ser también llevado por todos los hombres y mujeres del mundo. Ahora, quiero invitarles para que vayamos también al libro del profeta Ezequiel. Vayamos al capítulo 20, al versículo 12. Miren lo que dice: les di también mis días de reposo, los cuales he consagrado para mí, para que sirvieran de señal entre nosotros, y así reconocieran que yo soy el Señor. Nuevamente, esta cita nos hace reflexionar, ¿sí?, de que la señal del pacto, el sábado, es para que sepamos que Dios nos santifica y que Dios es el Señor, ¿verdad? Ahora, en el versículo 20, ahí mismo, miren lo que dice: y santifiquen mis días de reposo, hagan de ellos una señal entre nosotros, y reconozcan que yo soy el Señor su Dios, ¿verdad? Para que conozcamos a Dios. El sábado es una marca, es una señal externa que nos identifica como participantes del pacto eterno. ¿Cómo? El sábado es una marca, una señal externa que nos identifica como participantes del pacto eterno, relacionándonos íntimamente con Dios en el día que Él mismo designó especialmente para ello. Reconocemos que hemos entrado en pacto con Él y que deseamos conocerle cada día mejor y deseamos parecernos cada vez más a Él. Yo digo amén. El sábado es también una señal de la gracia divina, recordatorio de la redención efectuada por Jesús a nuestro favor. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la Biblia, al libro de libros, a la palabra de Dios, a Deuteronomio capítulo 5, versículos 13 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice:
Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo, día de reposo, en honor del Señor tu Dios, no harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada, lo mismo que tú. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y mi brazo extendido, y por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día de reposo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida el versículo 15? ¿Verdad? Antes de que nosotros aceptáramos a Cristo como nuestro Salvador, éramos esclavos del mundo. Estábamos en el Egipto moderno, ¿verdad? Y Dios nos libertó, nos sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque solamente desde esa manera, ¿sí? Pudimos ser arrebatados del enemigo de las almas, ¿verdad? Del enemigo de las almas. Por eso, ¿sí? Dice él, acuérdate que fuiste siervo, ¿verdad?, en la tierra de Egipto. ¿Sí? Si nosotros aplicamos esto a nuestras vidas, a nuestra época, nosotros éramos esclavos del mundo y fuimos rescatados con brazo fuerte de Jehová, ¿sí? Y ahora nosotros conocemos la libertad en Cristo, y por eso nosotros tenemos que considerar el día de reposo como una señal del pacto eterno, y que somos participantes del pacto eterno. Ahora, otro aspecto de este último punto del Sinaí hasta nuestra época, el sábado es una señal de santificación. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente a esta cita que ya leímos, Éxodo 31, 13. Éxodo 31, 13. Es una cita que ya leímos. Sí. Tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás: ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. Como vimos en 2 de las 4 ocasiones en las que el sábado se presenta como una señal, se dice que Dios desea que conozcamos que Él nos santifica. ¿Por qué es importante la santificación? La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, nosotros, cuando nos encontremos cara a cara con Dios, no debe de haber ningún rasgo de pecado en nuestra vida, porque de otra manera no soportaríamos la luz que emana de un Dios santo, santo de santos, ¿verdad? Así que tenemos la necesidad, la urgencia de ser santificados. Saber o conocer es algo que va más allá del aspecto intelectual. Implica una relación entre Dios y nosotros, una comunicación que se produce especialmente durante las horas del sábado. Conocer al Señor implica servirlo. Vamos rápidamente a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Quiero invitarles para que vayamos al capítulo 28, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor
escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. ¿Verdad? Confiar y creerle y buscarle a Él se nos aconseja para recibir esa santificación. Entonces vemos que el sábado, el séptimo día, el día de reposo bíblico, sí, es una señal perpetua en el pacto entre Dios y nosotros, y nos ayuda también para conocer mejor al Señor y servirlo, ¿verdad? Temerle, creerle y confiar en Él y buscarle, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a Isaías, al capítulo 11, versículo 2. Dice, sobre Él reposará el Espíritu del Señor, y el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu del conocimiento y de temor del Señor. ¿Verdad? Está hablando en esta cita, ¿sí?, del Mesías, o el reinado del Mesías que habrá de venir, el profeta Isaías. ¿Verdad? De la misma manera vamos al capítulo 43, al versículo 10. Miren lo que dice: ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá. Esta es una de las citas de la cual yo hablaba, de que Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera su testigo, para que fuera su representante. Y hay otra cita más clara que esta, ¿verdad? Dice, ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. Es importante conocer a Dios, muy importante, ¿verdad? El apóstol Juan, en su evangelio, nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿verdad? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿verdad? Entonces, estimados y amigos, ahí en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es importante conocer a Dios, sí. ¿Para qué? Para servirle mejor, para temerle, ¿verdad? Porque Dios es poderoso, pero también es grande en misericordia y tardo para la ira, ¿verdad? Y también es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios confiable. Y quiero invitarles para que vayamos a Salmos 9:10. En ti confiaron los que conocen tu nombre. Es importante conocer a Dios, sí. ¿Para qué? Para confiar en Él. Sí, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Qué ricas bendiciones recibimos de Dios, ¿sí? Los que guardamos su señal, ¿verdad? Somos santificados, ¿verdad? Somos bendecidos, somos protegidos, ¿verdad? Debemos confiar en Dios, A través de este conocimiento relacional con Dios, Él puede santificarnos. Vamos al último aspecto, estimados amigos y hermanos, y quiero invitarles para que vayamos a Éxodo 28. Este es el capítulo donde donde está la ley de Dios, ¿verdad? Éxodo 28.
Es una cita que sin duda muchos la conocemos, pero aunque la conocemos muchas veces nos olvidamos de ella, ¿verdad? Como lo hizo el pueblo de Israel. En ese tiempo muchos, como habían pasado más de 400 años esclavizados en el mundo, en este caso en Egipto, les dice Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya ellos, o muchos, ya conocían de ese pacto eterno con Dios, pero muchos no conocían esto. ¿Por qué? Porque habían vivido ya muchos años en el mundo. 3 cosas debemos hacer con el sábado. Número 1, acordarnos de Dios, guardarlo y santificarlo. Esto tiene una perspectiva en el tiempo que nos hace mirarlo desde diversos ángulos. Número 1, en el pasado, nos recuerda la creación en el momento en el que el sábado fue instituido, ahí en Génesis 2, versículos 2 y 3. En el presente, al guardarlo, disfrutamos de un momento especial de comunión con Dios. Y en el futuro, al santificarnos, ¿verdad? Porque es necesario ser santificados, porque sin ello no podemos ver a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15 nos habla de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice él, de que nuestra corrupción se vista de incorruptibilidad. Ninguna carne corrupta, ¿verdad?, puede entrar al reino de los cielos. Al santificarnos, Dios nos prepara para disfrutar de su compañía. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad, de acuerdo a Isaías 66, 23, de sábado en sábado, ¿verdad? Y Apocalipsis 21, 27, donde esperamos cielos nuevos y nueva tierra. El sábado también es un sello, una señal identificativa. ¿Y por qué? Porque contiene los elementos básicos de identidad. Número 1, ¿quién firma? O sea, Dios. En segundo lugar, ¿dónde reina? En los cielos y en la tierra. Y también la fecha de impresión, donde fue instituido este día santo, en el día de la creación. ¿Ah? Vamos terminando, estimados amigos y hermanos. Vamos terminando. La observancia del sábado entraña grandes bendiciones, como ya vimos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, sin duda, Él va a cumplir. Él no es hombre para cambiar de opinión, para arrepentirse, ¿sí? Él es fiel. Entonces la observancia del sábado entraña grandes bendiciones y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. Dice Elena G. de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 351. La institución del sábado se estableció con gozo. Dios contempló con satisfacción la obra de sus manos. Declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, de acuerdo a Génesis 1:31. El cielo y la tierra se llenaron de regocijo. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente y que por conocerle tengamos vida y paz. Esto último que quiero mencionar, lo voy a comentar con el propósito de que nosotros no seamos engañados en cuanto a la señal del pacto perpetuo, es decir, de este día especial que Dios ha instituido desde la creación, ¿verdad?
No obstante, ¿sí? Que los modernos dispensacionalistas que restringen el sábado a la dispensación pasada de la ley con el antiguo Israel, y que tiene como resultado que muchos cristianos no observen esta señal del pacto perpetuo con la llamada dispensación de la gracia a la iglesia. Existe un contraste, existe el contraste, el concepto de un pacto eterno de gracia, integrado a todos los otros pactos bíblicos, donde se reconoce la duradera naturaleza del séptimo día como la señal eterna del pacto eterno entre Dios y los seres humanos. Establecido como una señal pactual al final de la semana de la creación. El sábado coexistió con las otras señales pactuales dadas después de la caída. Reemplazarlas o eclipsarlas y permanecerá como una señal pactual aún en los cielos nuevos y la nueva tierra, bendecido y santificado por el mismo Dios. El séptimo día, sábado, es de una naturaleza inmutable y duradera, y su santidad no puede ser eclipsada o transferida a ningún otro día. Con esto, estimados amigos y hermanos, terminamos este repaso de lección, no sin antes invitarles para que hagan sus comentarios al respecto, para que ustedes puedan opinar acerca de este tema tan importante, ¿verdad? Estamos estudiando esto de una manera práctica, de una manera sencilla, para que, aunque muchos no conozcan la palabra de Dios, aunque muchos no conozcan las promesas de Dios, puedan ir teniendo esa luz necesaria para que puedan ir tomando decisiones. Todo esto lo digo por aquellas personas que no han tomado la decisión de aceptar al Señor como Salvador, a Cristo como Salvador a través del bautismo, ¿sí? El bautismo es un paso importante dentro del pacto eterno de Dios, ¿verdad? Dentro de la promesa dada al mundo, ¿sí? No solamente en un principio al pueblo de Israel, sino ahora para todo el mundo. Así que quiero invitarles para que reflexionen sobre eso y podamos ir viendo frutos de este estudio, ¿sí?, de escuela sabática. Dios les bendiga. Quiero invitarles para que nos acompañen en la siguiente lección, la número 10, el nuevo pacto. Gracias por todo y que Dios les bendiga en este santo y bendito día. Hasta pronto.